Nuestra invitada de hoy es uno de los rostros femeninos más representativos del cine cubano. Con inicios contundentes en el teatro, pero es realmente el séptimo arte el que ha marcado su reconocida carrera profesional. Con presencia en más de una veintena de filmes, reconocimiento internacional, ha sido jurado en prestigiosos festivales internacionales y Premio Nacional de Cine 2025. Démosles la bienvenida a nuestra querida Mirta Ibarra. Gracias. Muchas gracias. Mirta, querida, ¿dónde, cuándo y en qué contexto nace Basilia Mirta Ibarra Collado? Ese Basilia me cae tan bien, tan bien. Bueno, yo nací en San José de las Lajas y la verdad es que me siento orgullosamente lajera, diría. Aunque fue un pueblo que se me quedó muy pequeño, realmente. Después que conocí La Habana y todo eso, se me quedó muy pequeño y yo siempre digo que di un salto con pértiga porque caí en París. Así que de La Habana a París, donde viví 3 años. Pero ahí en San José de las Lajas fue toda mi niñez. Una niñez que tengo que decir que fue feliz. Mi madre era tabaquera, hacía tabacos. Mi padre trabajaba en una fundición, al igual que mi hermano. Estudié primero en la escuela primaria. Una escuela primaria que realmente era una escuela primaria, vaya, yo tengo que decir con privilegio, porque era una escuela primaria que se daba hasta piano. Y era una escuela pública, para gente pobre. Y se daba hasta piano. Que me acuerdo que la profesora se llamaba Carmela Norbardo y nosotros le pusimos la vieja del caldo, porque nos daba con una regla cuando nos equivocábamos en las notas. Y de ahí, mi padre, que era amigo del cura, que tenía una escuela privada, que era la Escuela de Secretariado Comercial y Comercio, habló con mi papá para que yo entrara a estudiar Secretariado Comercial. Entré ahí y estando en ese segundo año, creo que fue, vino la campaña de alfabetización, me inscribí en la campaña y me fui a Oriente. Otra experiencia que me catapultó también, yo digo, de la adolescencia a la madurez. Porque yo siempre he dicho que todos los miedos que yo tuve, los dejé allá en el campo, en la sierra. Yo tenía miedo a las arañas peludas, a los alacranes, porque en el patio de mi casa había todo eso. Era un patio muy grande y había todos esos animalillos espantosos. Bueno, yo realmente puedo decir, como yo dije el otro día, que no le tengo miedo a nada, ni a los hombres. Mirta, ¿y de dónde tú crees que viene esa vocación hacia el arte? Chica, yo no lo sé, porque en mi familia no hay artistas. Tú te gradúas de literatura latinoamericana. No, yo primero entro, cuando vengo de la campaña de alfabetización, yo me presento en la Escuela Nacional de Arte. Escuela Nacional de Arte que se presentaron todas las personas que venían de la campaña y que hubo depuraciones y que se fue eliminando las personas que se veía que no tenían gran vocación o talento. Y ahí pasé 5 años en la Escuela Nacional de Arte. Y ahí después que me voy a París, y cuando vengo de París, el grupo que había estudiado conmigo estaba haciendo un curso preparatorio para entrar en la universidad. Yo no pude hacerlo porque ya había terminado, pero ayudándome con los compañeros, etcétera, entré en la universidad a estudiar literatura hispanoamericana. Y me gradué de la licenciatura en literatura hispanoamericana. Háblame un poco de en aquel momento, Mirta, cómo funcionaba la academia. ¿Cómo era en aquel momento la escuela? Maravillosamente bien. ¿Cuáles eran tus Era una referentes? escuela tan completa, tan completa. ¿Por qué? Porque era la escuela que se había creado a partir de que Fidel dijo, vamos a crear muchas escuelas de arte, y se crearon ballet, danza, pintura, música y arte dramática. Pero ¿qué pasó? Que era un momento de mucha euforia revolucionaria y muchos intelectuales de Latinoamérica vinieron a dar clases. Entonces, por ejemplo, del Galpón de Uruguay, que era uno de los grupos teatrales más famosos,
vinieron profesores de expresión corporal, de actuación, de dirección, de México, vinieron también. Entonces eran profesores muy preparados, muy preparados. Y nos inculcaron la disciplina primero, la disciplina, que es muy importante en el actor. Y después el ansia por ser culto, por leer, por estudiar, que pienso que algunas de esas cosas se han perdido en el camino. Pero nosotros dábamos expresión corporal con Gali, uno de Uruguay. Ballet clásico con Margarita Urbino, bailarina del Ballet Nacional. Oye bien. Gimnasia con un tal, creo que se llamaba Villazón, que teníamos que subirnos al caballo, brincar, saltar, hacer de todo. Canto. Dramaturgia, daban los... Fíjate bien, expresión corporal, ballet clásico, oye bien, gimnasia, todo eso se daba, y canto. Dramaturgia daban, ya se estudiaba. No, dramaturgia no. Eso viene después. Bueno, me Después imagino que vamos vino a... después, sí. A pesar de que comienzas en el cine en el año 1976, pienso yo que hasta cierto punto marca un punto de giro en tu carrera artística. Sí. Háblanos, Mirta, de este personaje de Lina. Mira, para mí fue una experiencia extraordinaria. Primero, porque Titón hizo una cosa que él había hecho ya en otras películas. Él trató de mezclar el documental con la ficción, que él lo hace en Memorias de su Desarrollo, que él mete todo lo que él filmó del documental Muerte al Invasor, que por supuesto todo el mundo debe saber que es de Titón y no de Santiago Álvarez, y tengo que decirlo cada vez que hablo, porque Santiago se lo adjudicó. Y entonces él, esa parte, porque él estuvo en el último día de la batalla y en el primero de la victoria como corresponsal de guerra, Titón. Entonces él lo pone en la película Memoria. Y a él le gustó mucho eso, mezclar la ficción con el documental. Entonces, ¿qué hizo? Vamos a hacer una investigación en el puerto. Vamos a hablar sobre el machismo. Entonces fue muy interesante todo, inclusive la lectura errada que se hizo de la dirección del ICAI. ¿Por qué? Porque lo que Titón plantea, y se ve a través de la película, es que tanto el intelectual como el obrero son machistas, porque es un problema de identidad cultural, ¿entiendes? Cuando Oscar, que es el intelectual, coge a Lina por los brazos y le dice, ¿qué hace ese hombre aquí? Dime qué hace. Tiene una actitud completamente machista. Sin embargo, la dirección del ICAI entendió y le hizo la guerra a la película, que Titón estaba tratando de confrontar, de hacer una confrontación entre el intelectual y el obrero, cosa que no era. Por suerte, el jurado siempre es un jurado internacional, premió la película y yo cogí el premio de actuación. Y a mí, como mi primera experiencia, me sirvió para investigar con esta obrera que voy siguiendo, cómo se vestía, cómo hablaba en las asambleas, cómo todo. Y de ahí que uno va nutriéndose, porque creo que hay muchas maneras de afrontar un personaje. Que al final la muchacha lo deja todo y se va para la isla de la juventud. Pero bueno, ese no es un final triste. Ella se va para la isla porque va a hacer algo importante. Ella piensa que va a ser algo útil para ella, para los demás, ¿no? Bueno, no sé, está bien que deje el novio ese oportunista que tenía y la casa con piscina y el carro, pero que deje también al otro hombre, el que estaba empezando a enamorarse. No me miré así, y no digo que esas cosas no pasen en la vida, pero así de pronto. Bueno, está bien, no me hagas caso. Bueno, a mí tampoco me gustan los finales tristes. ¿Me vas a ayudar? ¿Cuál es tu método, Mirta? ¿Cuál es el método tuyo? Amén de todos, lo que hayas estudiado desde Stanislavski. Mira, yo no tengo método. La actriz del no método. Yo no tengo método. Yo enfrento cada personaje de una manera diferente. Por eso te digo. Porque cada personaje es un ente individual. Entonces yo, por ejemplo, con Lina hice eso.
Con Adorables Mentiras tenía una amiga que había sufrido mucho en la vida, mucho, mucho, mucho. No voy a contar la vida de mi amiga aquí porque no viene el caso, pero ese sufrimiento y esa inestabilidad emocional hacía de estas personas que te pasan de la risa al llanto con una facilidad tremenda, que siempre están necesitadas de que tú como amistad pruebes que la quieres. Y eso es terrible. Dios. Tienes que estar probando que la quieres, que la amas, ¿entiendes? Y ese fue el modelo para Adorable Mentira y para Fresa. Y ya después seguí con Fresa. Yo pudiese decir que entonces tú eres una persona, más allá de actriz, observadora. Ah, eso sí. O sea, eso es lo que te da el poder darte cuenta de detalles que otras personas No, quizás sí. pasarían por alto. Yo voy en un taxi observando lo que hablan y lo que dicen. Voy en una guagua observando lo que hacen. Y de ahí inclusive es que saco frases. Eso sí me lo enseñó Titón. Titón me decía, mi amor, cuando me compres una camisa que tenga bolsillito, para él meter una libretica que él metía aquí con su pluma, y cuando iba por la calle y escuchaba una frase, la anotaba. Y después esa frase la ponía en las películas. Y se me quedó a mí que yo oigo una frase. Fíjate que yo la había hecho en una obra, pero le pedí permiso a Pichi para ponerla cuando en Fátima, ella le dice, Niesi, esto está como la harina caliente, que hay que entrarle por despacito y por la orilla. Y eso lo vi en una cola. De pa- Mirta, has trabajado con muchísimos directores, Juan Carlos Tavío, Sergio Geral, Mayra Vilasís, Gerardo Chijona, Rebeca Chávez, Julio García Espinosa, en fin. Quizás los personajes que más se han quedado en la memoria popular y quizás los más queridos han sido esos personajes tocados por Titón. Yo creo que sí, porque la Nancy trascendió, honestamente. También trascendió por la película. Porque la película trascendió, el trascender la película, bueno, podía ser que mi personaje no trascendiera, pero se ganó el público, porque realmente casi siempre los personajes marginales eran rechazados por el público, porque siempre estaban presentados de una manera un poco maniquea, yo diría. Y en este caso, Nancy es un personaje marginal, pero sin embargo la gente lo quiso mucho, porque es un personaje frágil, es un personaje que se gana al público, se lo gana, ¿no? Es así, es muy querido. Mirta, ¿qué significó Titón en tu vida? Por eso dan un Pero- premio, por esa pregunta dan un premio. Pero yo pienso que no se puede hablar de Mirta Ibarra sin Tomás Gutiérrez Alea. Sí, Entonces, que yo creo que toda mi carrera en el cine se la debo a Titón realmente. Aparte de que me hizo muy feliz como mujer, muy feliz. Aprendí tantas cosas con él, muchas cosas. Aprendí disciplina también. Ya la había aprendido en la escuela, pero con él aprendí lo honesto. No he conocido otra persona tan honesta como Tito. Fíjate como te estoy diciendo. No lo he conocido. Y voy a contar una anécdota que es tremenda anécdota, ¿eh? Tremenda anécdota. Pero la voy a contar. Porque yo, tú sabes que soy atrevida. eso espero siempre de ti. Titón y Alfredo no se hablaban. A partir de problemas y problemas y problemas, ¿no? Que Alfredo marginaba a Tito. No se hablaban. Subíamos los tres al ascensor y ni buenos días. Oye bien, ¿tú sabes lo que es que ni buenos días? Así, 3 estacas. Qué incómodo. Y estábamos en una fiesta de García Márquez y estaba Fidel. Entonces aquí estaba sentado Fidel, aquí estaba sentado Alfredo Guevara, al lado estaba la esposa de Núñez Jiménez y al lado estaba yo. Por allá andaba Tito. Y Alfredo empieza a decirle a Fidel, no, porque la verdad que tenemos una cantidad de libros que necesitamos, nos estamos quedando atrás en esto, nos estamos quedando en lingüística, en semiótica, en esto, bueno, en fin, en todo lo que nos estábamos quedando atrás. Y
Y si él le decía, pero ¿cómo tú vas a decir eso cuando tenemos la editorial tal, la editorial más? Y Alfredo seguía, no dejaba hablar a nadie. Él se cogió el cumpleaños y ahí. Y ya Fidel se estaba incomodando porque no podía hablar con más nadie. Y la mujer de Núñez le dice bajito, déjalo ya que lo estás incomodando. Yo como estaba al lado lo oía todo. Y él le dice, no, es la única oportunidad que tengo de decir lo que pienso. Y siguió. Y ya Fidel estaba, dice, ¿qué le ha pasado en París a Alfredo Guevara? Porque Alfredo llegaba de París, del castigo. Tremendo castigo. Estaba castigado en París. Que me castiguen. Que me castigue. El caso es que ya Fidel estaba bravo ya. No dejaba hablar a nadie. ¿Quién levanta la mano para defender a Alfredo Guevara? Tomás Gutiérrez Alea. Dice, comandante, yo creo que Alfredo tiene razón. Que hay determinados libros necesarios que necesito. Yo no puedo ni hablar de eso. No puedo hablar de eso. Porque eso no lo hace nadie. Y menos delante de Fidel. Delante de cualquier otro quizás, pero delante de Fidel. Y así fue. Cuando yo me estoy arreglando en el espejo a la salida, si él le pone el brazo arriba a Alfredo y dice, hazme la listica esa que tú crees de los libros que son importantes. Y tú después le reclamas a Titón. Y yo creo que ahí es donde No, yo no le cierra. reclamo, no. No le reclamas, pero No, sí. yo no. Cuando llegamos al carro, Mayito, Esa es. que había sufrido también los embates de Alfredo, le dijo una palabra que no lo voy a decir. Tú lo que eres ya ustedes saben lo que le dijo. Y le dijo, tú estás equivocado. Yo no estaba defendiendo a Alfredo. Yo estaba defendiendo la cultura cubana. Ahí es donde yo creo que cierra. Esa anécdota siempre tiene que tener ese final. Porque no era una persona, ¿no? Era una causa. Sí, era una causa. Mirta, vamos a hablar de Nancy. Porque a mí me gusta mucho Nancy. Pero aparte Nancy tiene una particularidad. Y es que Nancy es un personaje que en Fresa y Chocolate es, bueno, lo más grande porque también la connotación, obvio, que tuvo la película, pero es un personaje, pudiésemos decir, reciclado de otra, De Adorables de Mentiras. Adorables Mentiras. Háblame un poco de eso. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaste? ¿O fue Titón? No, yo ¿O tú lo realmente, mira, propusiste? ¿cómo llegué? Yo no sé, porque yo no quería hacer la película. ¿Cuál? Fresa. ¿Tú no querías hacer Fresa y Chocolate? No, yo me negué a hacer Fresa. Titón estaba mal, enfermo, se estaba dando quimioterapia y yo no me sentía capaz de actuar, honestamente. Y fue Juan Carlos Tabillo el que me dijo, tú no le puedes hacer eso a Titón. De ninguna manera le puedes hacer eso a Titón. Tú tienes que hacer la película. Y yo le dije, bueno, si tengo que hacer la película, todas mis escenas van al final de la película. Porque yo tengo que estar con Titón en todo el proceso de rodaje. Y eso fue lo que se hizo. Mis escenas se rodaron todo al final de la película. Eso es increíble. Y yo estuve con Titón manejándolo, llevándolo al hospital, poniéndose la quimo, yendo para la filmación. Así. Para mí fue un rodaje difícil. No. Muy difícil, honestamente. ¿Quién decide que ese personaje de Nancy es el que iba a ser en Fresa y Chocolate? ¿Quién decide que es Nancy y no otro personaje? Bueno, mira, yo quiero decirte que Titón, cuando Zenel Paz le da un manuscrito a máquina, no había ganado nada, el lobo, el nombre nuevo, Titón le dice, yo quiero hacer una película con esto. Y Titón se pasa 2 años realizando el guión con Zenel. 2 años. Y ahí Titón incorpora a Nancy porque dice que el conflicto entre Diego y David es muy pobre y que necesita que haya como un triángulo dramatúrgicamente. Entonces, me puse nerviosa. Tocar temas muy áridos o difíciles. El problema es que después Titón pone guión de Zenel Paz con la colaboración de Tomás Gutiérrez Alea y a Zenel no le gusta que ponga la colaboración.
Entonces él llama a Titón y le dice, ¿por qué usted puso la colaboración? Y él le dijo, porque yo llevo 2 años trabajando contigo el guión. No, porque eso lo hace cualquier director. No, cualquier director hace, cuando tú le das el guión, hace cambio por aquí, por allá, cambio. Pero no se pasa 2 años trabajando el guión como yo lo he hecho contigo. Entonces él le dijo, mira, Titón, usted ya es famoso, yo no. Yo quisiera que usted quitara el nombre de la película. Y Titón, con esa humildad que lo caracterizaba, le dijo, está bien, yo voy a quitar el nombre de la película. Pero en la JAE va a estar el nombre porque yo tengo que comer y yo llevo 2 años trabajando. Y yo tengo que comer. Entonces, por eso el nombre de Titón no aparece en el guión de la película. Después, Senel saca el libro con el guión y pone en el prólogo cada personaje, cada diálogo, cada situación fue escrito por mí para Titón. Y Juan Carlos Tavío le responde, no, Senel, tú tienes que poner que cada personaje, cada guión, cada esto, cada diálogo fue escrito con Titón y no para Titón, antes de fallecer. Es increíble, ¿no? Las cosas que están detrás. Detrás de las cortinas. Así es. Mirta, de toda tu extensa filmografía, dime otro personaje que a ti te haya marcado. O sea, porque siempre vamos a los más reconocidos, pero Sí. quizás en el proceso de construcción hay alguno que te haya A gustado. mí me gustó mucho un personaje que no es un protagónico ni nada, pero que se llama Mararía, que lo hice en Lanzarote, que es una especie de mujer que cura con las manos y con cosas. Y me ayudó mucho Natalia Bolívar, porque tenía que decir oraciones y en el guión no estaban las oraciones. Y cuando me reuní con el director me dijo, busca oraciones, y Natalia me ayudó mucho. Y es un personaje con un misterio que no tiene que ver con los otros que he hecho. Y me gustó mucho hacer ese personaje. Claro, la filmación es terrible porque Lanzarote es una isla muy desértica y nosotros estamos acostumbrados al verde, a los árboles. Un día me dio como un ataque de ansiedad y salí corriendo, que me parecía que no podía, yo no podía vivir en esa isla jamás y nunca, vaya, nunca. Pero me gustaba mucho esta mujer, ¿no? Que es media brujera, media santera, pero a lo canaria, ¿no? Una canaria. Y ese personaje me gustó, me llamó, me atrapó realmente también. Mirta, tú eres una persona religiosa. Yo no soy religiosa, pero de vez en cuando le rezo a la Virgen de la Caridad, honestamente. Pero nunca fui religiosa. Mira, mi papá no era religioso, mi hermano no era religiosa y yo no era religiosa. Mi hermana y mi madre es religiosa de iglesia y todo. Mi hermana ayer el domingo, que ya se fue de mi casa, ya fue a la iglesia. Yo no, nunca fui religiosa. Pero bueno, yo no sé, con los misterios de la vida, uno de pronto acude a veces por desesperación y dice, ay, Virgencita de la Caridad, como yo sé que es la patrona de Cuba, ayúdame con esto. Y les voy a hacer una anécdota simpática. En la casa donde yo vivo, se mudaron abajo unas personas que me empezaron a hacer la vida imposible. Y yo me paré frente a la Virgencita de la Caridad y le dije a la Virgencita de la Caridad, haz algo para que se vayan, para que permuten, para que... Ay, haz algo, Virgencita. Y al día siguiente, señores, esto es real. Oigo que decía, esto es muy tranquilo, aquí no hay bulla, esto por aquí nadie. Y yo me quedo así en la terraza y permutan. Pero los que vienen son peores. Entonces, yo me paré frente a la Virgen y la gente lo que me dice, no le especificaste que los que vinieran fueran buenos. Y claro, la Virgen, te lo saqué. Pero los que vinieron fueron peores. Bueno, yo llevo años en un pleito, años, que pienso que antes de mi cumpleaños ya
se va a solucionar. Pleitos. Amén. 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 Porque han convertido una biplanta, yo vivo en los altos, la otra abajo, porque han querido, en un edificio multifamiliar, una biplanta, donde todo el mundo, hasta la directora de edificios múltiples, dice que eso no es un edificio múltiple, que eso es una biplanta, que son 2 casas, tienen como un fósil centena. Todo el mundo, todos los mecanismos, todos me dan la razón, pero no pasa nada. Entonces yo espero que pronto, antes de mi cumpleaños, y eso que no se lo he pedido a la Virgen, se lo he pedido a otras personas. Pero pídeselo a la Virgen, que te hace caso. Lo que especificas. Mirta, pero tú me has contado en otros momentos experiencias que has tenido, podemos decir, paranormales. Sí, que yo sé esas que tú tienes experiencias buenas. son las que me han hecho dudar de mi agnosticismo, porque yo siempre fui muy agnóstica, realmente, pero me han hecho dudar. Yo estaba en México el Día de los Muertos con fresa y chocolate, ya tú te sabes la anécdota. Y en una casa muy lujosa, una gran fiesta, y la señora sale y dice, aquí hay 3 cubanos que van a hacer 3 dibujos. Yo voy a meter en este bombín 3 calaveras. Y los que se saquen la calavera, se sacan los dibujos. Hagan un círculo. Era un patio grande, gente con mucho dinero. Hacemos eso, y cuando ya hacemos el círculo, yo digo a todo el mundo, ustedes pueden jugar, pero yo me voy a sacar el dibujo. Ay, mira, ella dice que se va a sacar el dibujo. Sí, me lo voy a sacar yo. Pasa el bombín y digo, calavera. Me saqué el dibujo. ¡Ah! Se sacó el dibujo. Sí, me lo saqué. Ustedes pueden jugar, pero yo me voy a sacar el segundo dibujo. Mira, ella dice que se va a sacar el dibujo. Sí, yo me voy a sacar el segundo dibujo. Pasa el bombín. ¡Calavera! Segundo dibujo, saque a la bruja, saque a la bruja, saque a la bruja. Digo, no. Ahora no me lo voy a sacar yo. Entonces, en ese círculo, yo me había encontrado en esa fiesta con mi profesor de filosofía marxista de la Universidad de La Habana. Y de pronto yo me acerco en la fiesta y veo una cadena de oro muy grande con una Virgen de la Caridad. Le digo, profe, y esa Virgen de la Caridad y el marxismo, ¿qué? Y Titón, que era más creyente, porque Titón sí era creyente, me dijo, un muerto se apoderó de ti. Así es. En el Día de los Muertos. Y te fue diciendo. Dice, qué pena. Son las 3 de la mañana y ya tú no me puedes decir el número de la loto. Mirta, hay una persona de la que también, si hablamos de ti, tenemos que hablar de él. Y se llama Jorge Perugorría. Sí. Jorge Perugorría y tú se unieron en este mundo del arte. Por supuesto, esa amistad ha trascendido. Ahora son familia. Han trabajado juntos, bueno, Fresa y Chocolate, Guantanamera, El Cuerno de la Abundancia, luego ya Fátima. Dirigiendo con Fátima, con Se Vende. Se Vende. Sí. Háblame un poco de la relación de ustedes. ¿Cómo empieza la relación con Jorge Perugorría, nuestro Pichi? Cuando escuchen Bueno, Pichi... nuestro Pichi empieza. Yo hice con Pichi 2 cosas en la tele. Yo hice Chialá. Ay, Chira, la verdad. Y yo hice Esperaré que crezca, creo que se llamaba, que eran 2 parejas. Yo hacía pareja con Beltrán y Pichi hacía pareja, no me acuerdo con quién. Era la historia de 2 parejas. Eso lo hicimos también. Con Mariana Espinosa, creo que se llamaba la directora. Y después viene Fresa y Chocolate. Y yo le digo a Pichi, preséntate, que están haciendo unas pruebas para una película, esto con lo otro. Pero me dice él que él le daba miedo, Tito, y no se presenta. Y nos encontramos en la UNEAC. Y yo le digo a Tito, mire, este muchacho que ha trabajado conmigo, que le dije que se presentara, pero no se ha presentado. Dice Tito, preséntate. Y se presenta. Y cuando estamos viendo el video en la casa, dice Tito, me encanta cómo mira a este muchacho.
pero es que es tan joven. Y yo le decía, Titón, le sacas pelo, le haces calvicie. Canas no, porque las canas se ven artificiales, pero lo puedes envejecer, le pones esos espejuelos feísimos que andan por ahí cuadrados, que lo sacan en un momento. Y ahí conversando. Y es increíble porque tenían la misma edad, Vladimir y Pichi. Y se ve una diferencia de edad increíble. Le entresacaron todo el pelo para cuando que bajara la cabeza, se le viera casi calvicie. Y ahí empezó todo, ahí empezó ya la relación. Y la verdad es que somos como de familia, como la familia, vaya, como de familia. Él ha cogido mi guión y le dio un vuelo poético, por eso es co-guionista conmigo, porque engrandeció la película. Un gran director, aprendió mucho con Tabío, aprendió mucho con Titón. Bueno, me imagino con otros directores, porque ha trabajado con muchos directores extranjeros, pero yo lo he visto dirigir ahora mismo con esta película y dije, estás dirigiendo como Titón. Se lo dije así. Esta escena la estaba viendo como si Titón la estuviera dirigiendo. Es increíble. Y la verdad es que, nada, me siento muy feliz trabajando con él. Me siento muy suelta, muy confiada en su talento, porque tiene mucho talento. Y es una excelente persona. De Esas eso son doy dos fe. cualidades importantes. Ser buena persona. Porque es una persona muy humilde también, como Titón, como Juan Carlos, que no se le sube nada a la cabeza. Aquí hay directores que hacen una cosita así y ya tú los ves que parecen... Ellos no. Y me gusta eso de la gente, que no se crea cosas. ¿Sí? ¿No lo has visto evolucionar, crecer, Claro, pasar claro. de ser Sí, un personaje que tú mismo lo propones Sí. a dirigirte, a codirigir contigo? Sí. Ha sido increíble. Se impone hablar de Neurótica Anónima, que es la última película, la penúltima, La penúltima. siempre, la penúltima. No, Eh, de última nada. Así es, que es, Mirta, ahí vamos a hablar un poco, porque me interesa también tu paso por el teatro. Sí, O sea, porque Neurótica Anónima es una obra de teatro sí. Que después convertí en guión. que después pasa a ser guión y bueno, Sí. termina en esta película espectacular que recién acabamos de disfrutar en el Festival Internacional de Cine de La Yo Habana. la obra la disfruté mucho también. La hicimos por toda España con mucho éxito. Teatro lleno siempre. Y la disfruté porque logramos las partes de las películas que yo quería, que yo había seleccionado, que no son las que están ahora en la película, que era Mamá Roma, que era Johnny Guitar, que era Betty Davis en La Carta. Todo eso logramos filmarlo, hacer como fuera del escenario y dentro del escenario y jugar con eso. Y era muy interesante porque nos burlábamos de eso, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando Johnny Guitar la vienen a buscar, yo vestida de John Grafford, bajando la escalera, porque todos lo filmamos, en lugares que se parecieran a las locaciones reales de las películas. Y entonces yo salía con la pistola y decía, venga por mí, señor McGibbon, porque por la abuela no me tendrán. Y entonces el director desde afuera me decía, oye, no es una cubana, es una americana. Entonces decían, venga por mí, o las buenas no me tendrán. Y el público se venía abajo totalmente. Y así lo hacíamos con Betty Davis, con Mamá Roma, ¿entiendes? Jugando con dentro del cine y fuera del cine. Y fue muy simpático. Mirta, haznos la anécdota. ¿Cómo llegas al nombre, a Neurótica Anónima? Bueno, yo iba para la sala Yaura 2. En vez de ir por línea, me meto por la iglesia. Y en la iglesia veo un cartel que dice Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos. Me llamó la atención el nombre, porque no sabía que existía. Hay mucha gente que cree que Neuróticos Anónimos no existen, porque vienen y me preguntan. Entonces entro y le pregunto al cura, y el cura me dice, sí, aquí están los alcohólicos, los neuróticos están en La Habana. Y me va a la dirección y me voy para La Habana. Y me meto en la sala de los neuróticos. Y todo el mundo ahí redondo diciendo su neurosis.
Y yo dije, bueno, hoy es mi primer día, yo hoy voy a escuchar. Y ya cuando terminó, me salí con la profesora, le expliqué, la psicóloga, y nos fuimos al parque, ahí al lado de la iglesia. Y ahí empezó a hablar y hablar de la neurosis. Y yo le dije, mire, yo lo que quiero es hacer una obra de teatro. Yo vine aquí a recoger información y eso. Entonces, me dijo muchas cosas, pero entre las cosas que me dijo, donde hay un alcohólico, hay un neurótico. Entonces yo dije, mi marido tiene que ser alcohólico para la neurótica, esta que está aquí. Y así fue como surgió la obra. No podemos hablar de Mirta sin también mencionar a Joel Angelino. Sí, señor. Joel Angelino, además de también desde los inicios, también en Desde fresa los y chocolate. inicios. Desde fresa y chocolate. Luego han Bueno, hecho- desde antes de fresa y chocolate, porque era cuenta. novio de una de las hijas de Titón. Desde antes de fresa y chocolate, sí. No me lo hubiese imaginado. Pues sí. Bueno, pues con él has hecho muchísimo teatro. Con él hice Obsesión Habanera, Obsesiones que fue habaneras. Háblanos la de primera eso. obra que escribí, Háblanos de eso, Mirta. que fue divertidísima también. Y después hice Neurótica Anónima con él. Porque él es un actor muy completo. No solo el talento que tiene como actor, que no lo han sabido explotar, ¿eh? No lo han sabido explotar. Sino que él es un hombre completo de teatro. Él te hace lo mismo una banda sonora, que te hace las luces de una obra de teatro, que te hace una puesta en escena. Todo. Y lo puede hacer bien. Y además produce. Y además se produce. encarga de que eso se venda. Sí. Es que tiene un talento. Pero cuando yo te digo que es un talento que todavía no se ha utilizado al máximo, y lo digo yo porque sí he trabajado con él y puedo hablarte. Con Obsesión Habanera fue increíble porque es una mujer que va volviéndose loca y supuestamente él es el psiquiatra. Bueno, él es el psiquiatra, él es el marido, él es muchas cosas, muchos personajes. Ay, señores, recuerdo una escena, tengo que contarles esta escena que es muy simpática. Yo tengo una escena en que supuestamente esta loca está haciendo el amor, pero ella lo está haciendo, ella lo está contando en una silla de ruedas de oficina. Entonces, ese día nos dieron el teatro por el mediodía. Fue el ensayo general y ya. Él se fue a bañar, yo me fui al Parque del Retiro y me acosté así a meditar y a relajarme. Él me dijo, no, yo me voy a bañar. ¿Por qué? Se concentra encantada la vida. Yo, un personaje así fuerte, yo tengo que relajarme y estar tranquila. Y me acosté ahí en el Parque del Retiro hasta que me fui al teatro. Ahí el Retiro. Que nos dan C. Y entonces estoy en esa silla de ruedas, recreando la escena del amor, una silla de ruedas con esa de oficina. Y entonces yo, ay, se vira la silla para atrás y yo, ay. Buenísimo, Y quedo así, buenísimo. mirado al revés. Y después lo montaron. Y entonces, no lo monté nunca, estás loca. Pero cuando yo salí, todo el mundo felicitándome. ¡Qué maravilla esa escena del amor! ¿Cómo lograste hacer eso? O sea, el accidente se convirtió. Y era muy interesante porque el vestuario me lo hizo Cuenca. Y era una gran bata de saco de blanco ese. Lino, ¿no? De lino, como lino. Y tenía unas mangas largas hasta aquí. Pero cuando ella se vuelve loca, esas mangas largas que están con pegatina aquí, el psiquiatra las despega y llegan hasta el piso y con eso es que me amarran. Y la parte de atrás está abierta, tengo un chorcito puesto abajo y son tiritas como los de los hospitales, que te hacen lacitos atrás. O sea, esa era la bata de la loca, que la hizo Cuenca, me encantó el vestuario. Y son esas cosas de accidente que si tú no estás relajado, te desconcentra. Cualquier persona se para, se desconcentra. Yo no, porque yo había meditado mucho en el Parque del Retiro. Yo estaba
piani, completamente relajada. Qué rico, ¿no? Cuando uno como actor Sí, tiene un accidente y es capaz de reaccionar orgánicamente claro. como si a ese personaje le hubiese pasado eso. Mira, a mí una sola vez se me olvidó un texto y creo que fue en esa misma obra. Y yo cogí y como si nada, seguí ahí con mi meditación y me fui al gran telón que teníamos, que era un ojo con la lengua y el cuchillo clavado, ¿sabes? Que lo mandamos a pintar. Y me paré así recostada, así como meditando, y él me dijo el texto y salí para afuera y lo vi, recostadita ahí en el escenario. Porque claro, como tú has hecho la obra tantas veces, pues el compañero tuyo se sabe los textos también y te ayuda. Porque eso es lo peor que te puede pasar, que se te olvide un texto en medio del público. Eso es lo peor de lo peor. Si pudiésemos hablar de un personaje que no has hecho, pero que te gustaría hacer. No, para nada. Una vez soñé con Sor Juana Inés de la Cruz y ya lo hizo Asunta Serna y ya no me interesa hacerlo. No tengo ningún personaje que me interese hacer, honestamente. Yo Creo sé- que todos los personajes que llegan los asumo con un gran amor y no tengo nadie que diga, ay, este no lo hice, este quería hacerlo. No, para nada, yo sé para que nada. estás escribiendo tus memorias. Sí, pero hace más rato que no escribo, Háblame un porque poquito entre de los eso. apagones y el estrés, Pero entre los eso apagones y sería- el estrés, yo no me he sentado en la computadora hace no sé cuántos meses. Háblame del Centro Titón y Mirta. Bueno, chica, eso fue un proyecto que yo, después que Titón falleció, tenía tanta papelería interesante de Titón, cartas, eh, biblioteca, de todo, que me parecía que la obra de Titón, de alguna manera, debía tener un sitio, un lugar, ¿no? Donde la gente pudiera ir a leer. Primero se me ocurrió hacer el libro, por supuesto, volver sobre mis pasos. Presenté también el documental Titón de La Habana Guantanamera, que logré hacerlo, ¿no? Y después yo dije, tiene que haber un lugar donde la gente vaya, se siente a estudiar, se proyecten las películas de Titón, haya cine debate. Y llevaba como 2 años pidiéndolo. Inclusive hubo hasta una convención de la UNEA, creo que fue, en el Palacio, y se repartió un librito donde decía creación del Centro Tomás Gutiérrez. Pero pasaron 2 años y no pasó nada, y cogí llamé a Eusebio, y Eusebio me dijo, me interesa. Ve por La Habana Vieja y ve buscando un local. Yo, imagínate, yo caminando por ahí, que no conozco bien ni La Habana Vieja. Entonces él se fue de viaje y cuando vino de viaje me llama y me dice, ¿ya encontraste algo? Y yo no encontré nada. Y me dijo, pues yo sí lo tengo. Ve a tal dirección que ahí está el Centro Tomás Gutiérrez. Y gracias a Eusebio, que le vio también el valor que tenía la obra de Titón, se creó la Casa Titón y Mirta, que es un lugar para enriquecer a la comunidad. Porque ahí va, es verdad que es una comunidad de gente de la tercera edad, pero que no tiene ningún otro aliciente que ir a ese lugar a ver cine. Ya ahora hay hasta otro, ha crecido, porque ahora vamos a convertirnos en una pyme productora de cine. Vamos a tratar de dar talleres para mujeres directoras, para crear un grupo de mujeres que les interese dirigir. A mí el feminismo, no ultranza, pero siempre el feminismo lo he defendido desde muchas de mis películas, hasta cierto punto Otra Mujer y muchas otras. O sea que me interesaba eso. Entonces ahí presentamos películas, damos talleres de fotografía, de edición, de dibujo animado con niños. Y eso se ha convertido en un centro cultural importante en La Habana Vieja. Entonces realmente me siento muy feliz y muy feliz con este paso que vamos a dar ahora de crear mujeres directoras. Pero hay una anécdota ahí, porque en inicio iba a ser el Centro Tomás Gutiérrez Alea. Ah, sí.
Pero ahí ¿verdad? también Leal metió Sí. la cuchareta. Yo le había puesto, inclusive en el folleto que repartí en la convención esa que les dije, Centro de Promoción e Investigación Tomás Gutiérrez Alea. Y el día que se inaugura, que él no pudo venir porque estaba ya convaleciente, él manda a decir, dile a Mirta que no, que eso se llama la Casa Titón y Mirta. Me pareció un gesto muy lindo, incluirme a mí en eso, típico de él, Típico. Así típico. es. Y me hizo muy feliz también. No, pues Yo gracias también a lamenté Eusebio. mucho que no estuviera el día de la inauguración. Mirta, para cerrar Sí, esta entrevista, tengo una serie de preguntas que son de respuesta rápida. sí. Así que sin pensarlo mucho. Personaje favorito. Nancy, Actriz, mujer de referencia. Berta Martínez, Sala de teatro donde te sientes más cómoda. la sala de Obrador, Cine, radio o televisión. cine, Perros o gatos. perros. Autor favorito. No sé decirte, porque depende de qué, si es de novela, si es de teatro, si es de cine, no sé. Película favorita. Macbeth, Hamlet, todas esas películas me encantan. Shakespeare. Podemos decir que Shakespeare es tu Shakespeare. autor. Ya. Talento o tesón y esfuerzo. Tesón y esfuerzo. Si tu vida fuese una obra de teatro, ¿cómo le llamarías? La Divina Comedia. Mirta, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Sé que has hecho un gran esfuerzo porque He hablado contextualizándolo, mucho. tienes el virus, estás convaleciente del Sí, es virus verdad. horrible He que hecho un gran ha, esfuerzo. que nos ha acabado, así que te Menos mal agradezco. que parece que el virus, la lucidez, no me la ha quitado mucho. No, para nada, estás más lúcida que yo. Un aplauso para Mirta. Gracias. Esto es Escena de Mujer, nuestro podcast habitual, así que espérenlo desde Nodo Habana. Ha sido un especial con Mirta Ibarra y ya saben, el próximo estaremos aquí compartiendo con la grandísima Taimí Alvariño. Gracias.